vamos a estudiar del capítulo 2, los versículos del 6 al 10 que voy a leer. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, en este primer versículo, donde dice que Él pone en Sión la primera piedra del ángulo, escogida y preciosa, lo que está haciendo Pedro es citar precisamente al profeta Isaías, que es en el versículo 28, en el versículo 16 del capítulo 28, que precisamente es lo que acabamos de leer. Dice así, por lo tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El contexto de este versículo de Isaías era que los judíos estaban siendo amenazados por los asirios, y en lugar de acudir a Dios, le pidieron ayuda a los egipcios. Esto le desagradó mucho a Dios, y por medio de Isaías les profetizó gran destrucción. Y fue entonces que Isaías aprovechó el momento, este momento de gran apostasía, para hablarles acerca del Mesías. Así que este evento es retomado por Pedro, el apóstol, para explicarle a sus escuchas que ellos deben poner su esperanza en las promesas de Dios, y para recordarles que la obra de Dios se hace con Dios y nunca sin Él. A continuación, Pedro va a usar una analogía del oficio de la construcción para enseñar algo. En este caso, nos va a hablar de una construcción de tipo espiritual, en la que cada creyente participa de forma muy importante. En este sentido, ya se nos había dicho en el verso anterior que los creyentes somos piedras vivas, que conformamos la iglesia de Cristo, la cual da testimonio de Dios y va construyendo una obra espiritual viva, que facilita a los demás el acercarse a Dios a través de sus hijos, los cuales han sido nombrados sacerdotes santos para realizar un trabajo santo, realizando sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto lo vimos la semana pasada. A esta analogía, pues, Pedro agrega otro elemento: la piedra, que es Cristo, y la presenta considerando varios aspectos de su persona. El primer término que usa Pedro para referirse a Jesucristo como piedra es llamándole la piedra angular. En las antiguas construcciones de piedra, se colocaba sobre la tierra una piedra en una de las esquinas de lo que sería la edificación. A esta piedra se le llamaba la piedra angular, la cual era muy importante
porque esta piedra era la referencia y el punto de arranque para el desplante de todas las demás piedras. Esta era una piedra especial, era la más grande, la más resistente y trabajada. A esta piedra también se le llamaba la primera piedra o la piedra fundamental. Entonces vamos entendiendo a través de esta analogía con una piedra, con la construcción, lo que Pedro quiere decirnos acerca de la persona de Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la primera piedra, Él es la piedra fundamental. Actualmente este término, piedra angular, ¿verdad?, en forma genérica, se usa para hacer referencia a un objeto, a una circunstancia o a una persona que fueron fundamentales para la culminación de una obra. Al referirnos a la piedra angular, es como un sinónimo de el cimiento y de la estabilidad. Por eso, este es Jesucristo, la principal piedra de toda la obra de Dios. En este versículo también, Pedro no solamente dice que Jesús es la piedra angular, sino también nos dice que es la piedra escogida y preciosa. Y al referirse a que Jesús es la piedra escogida, nos está hablando de Él como Mesías, la piedra fundamental que se le daría al mundo y de cuya aparición se comenzó a hablar desde el principio, ¿verdad? Desde el libro de Génesis empezamos a ver referencias acerca del Mesías. Es ahí donde se nos da la primera información acerca de su persona. Y se nos dice que este Mesías sería enviado para ser la piedra escogida sobre la cual se construiría la obra de redención del hombre. Después, en el desarrollo de la Escritura, ¿verdad?, se nos habla de él y se nos habla de que su origen sería humano. Se dijo que el Mesías vendría por medio del pueblo judío, a través de la línea de Abraham. Y sabemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. De este último, Isaac, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. De ellos, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y de entre estas 12 tribus, Dios escogió a la tribu de Judá, y de ella a la familia de Isaí, a cuyo hijo David, Dios le prometió que de su descendencia vendría el Mesías. Por esta razón, ¿verdad?, es importante conocer este antecedente, porque precisamente por esta razón nosotros podemos entender cómo a Jesús se le identifica en la Escritura como el hijo de David. Así lo dice en 2 Samuel 7, del 12 al 13, donde dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces David sabía que de su linaje vendría el que sería el Mesías, el hijo de David. Así como la fuente matiana nos dice en Mateo 22:42, cuando Jesucristo dice: ¿qué pensáis del Cristo, de quien es hijo? Y todos le contestaron: de David. Es decir, era un conocimiento de todo el pueblo de Israel que el Mesías, el Cristo, sería hijo de David. Entonces aquí el profeta nos está diciendo precisamente
que el reino de este Mesías sería afirmado para siempre. Y aunque nosotros entendemos que el reino espiritual de Jesucristo comenzó en el corazón de todos los que han creído en Él, también se nos está diciendo en este versículo de Samuel que un día Jesús regresará a instaurar su reino en Jerusalén, donde gobernará físicamente para siempre durante 1000 años. Bueno, este versículo que acabamos de leer de Pedro termina diciendo: y el que creyere en él, es decir, en esta piedra, en Jesús, no será avergonzado. Ninguna persona que haya creído en Cristo se arrepentirá de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Dios nos dará siempre mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ningún creyente que haya entendido el poder de Dios y su obra podrá jamás avergonzarse de su fe, como lo entendió perfectamente Pablo, ¿verdad? Y nos lo dio a entender en Romanos 1, versículos 16 y 17. Y él decía casi con orgullo estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo estaba orgulloso de ser un creyente y no se avergonzaba porque él conocía el poder transformador del Evangelio. Leo el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí Pedro se refiere a Jesús como una piedra preciosa. Y lo que está haciendo, ¿verdad? Recuerden que Pedro se va a estar refiriendo constantemente en su carta al Antiguo Testamento, y aquí se dirige al Salmo 118, 22, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Anteriormente, Pedro dijo que ninguno que creyera en Cristo sería avergonzado, ¿verdad? Y ahora nos dice que para todos los que creen en Él, Él es precioso. Y a continuación empieza a desarrollar un razonamiento. Como les dije anteriormente, a través de una analogía acerca de la construcción. Y dice que ningún buen constructor podría imaginarse que la piedra más preciosa, la piedra angular, la que tenía características únicas y singulares, de pronto fuera desechada y que no se le diera el uso para el cual fue hecho. Sería algo absurdo y reprobable para cualquier constructor. Pues Pedro es exactamente lo que le recrimina a este pueblo de Israel, incrédulo, ignorante y soberbio. Les recrimina que hayan desechado la piedra angular y preciosa que es Jesucristo. Y esta, desgraciadamente, fue en su tiempo y es hasta el día de hoy la constante del pensamiento del pueblo de Jesús, el pueblo judío, que se resiste a reconocer en Jesús a su Mesías. Como lo testificó Juan en Juan 1:12, diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
El problema fue que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, el rechazo de un pueblo ciego no cambia en nada los planes de Dios. Como también nos dice Pablo, su incredulidad no anula la fidelidad de Dios. Más bien, como ellos se descartaron a sí mismos, la consecuencia de su desprecio fue que terminaron siendo desgajados del olivo. Así lo dice en Romanos 11, 17 y 20 Pablo. Dice así, hablando acerca del pueblo judío: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas por su incredulidad, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí está hablando de dos circunstancias, ¿verdad? De un pueblo original, que era el pueblo judío, que es descartado al rechazar al Mesías, y de un pueblo nuevo, que son los gentiles, los no judíos, que son incrustados como el nuevo pueblo de Dios. Hemos de entender que en el tiempo de Jesús sí hubo muchos judíos que creyeron en él, como también hoy en día muchos también están viendo en Jesús al Mesías, del que siempre oyeron, pero la mayoría, por sus tradiciones y costumbres, fueron estorbados para creer en él. Entonces aquí estamos hablando de dos circunstancias, ¿verdad? La de un pueblo que rechaza a Jesús y es desechado, y la de otro pueblo que cree en Jesús y es considerado como parte de la iglesia de Dios. Dice este versículo: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estas palabras se refieren a aquellos a los que en un principio se les encargó la construcción de la obra, al pueblo judío que rechazó a su Mesías. Porque en un momento dado, cuando se cuestionaron si Jesús era el Cristo, lo descartaron por varias razones. A Jesús lo descartaron porque Jesús no nació como uno de ellos. Jesús no nació en una cuna de oro, ni en una gran ciudad, ni tampoco con un gran apellido. Jesús nació en un pesebre, en Belén, en un lugar de donde pensaron que no podría salir nada bueno. Dice en Juan 7, 25 al 27. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Se estaban refiriendo a Jesús. Dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esta era una creencia absurda, ¿verdad? Que hizo que ellos desecharan a Jesús como el Mesías. Nosotros sabemos que Jesús era judío, pero no era como uno de ellos. Más bien, era conocido exactamente como el hijo de un humilde carpintero. Sin una jerarquía, sin una genealogía, sin una brillantez académica. Y dice en Mateo 13, del 53 al 57, lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, a los judíos, de tal manera que se maravillaban
y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Para ellos simplemente era el hijo de un carpintero. Jesús nunca encajó con la idea del Mesías que ellos tenían, porque ellos esperaban ver al Mesías como un libertador del oprobio romano. Nunca entendieron que la libertad que les daría el libertador tendría que ser primeramente espiritual. Así que siempre se resistieron a su enseñanza. Por esta razón, Jesús les pudo decir: el que es de Dios, las palabras de Dios. Por esto no las oyen ustedes, porque ustedes no son de Dios. En realidad ellos nunca aceptaron quién era Jesús, porque cuando les dijo que Él era Dios, simplemente en respuesta quisieron apedrearlo. Dice en Juan 10:33 lo siguiente: les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este fue uno de los intentos en los que quisieron acabar con la vida de Jesús a través de la lapidación, porque ellos consideraron que cuando Jesús les dijo que Él era Dios, estaba incurriendo en una blasfemia. Así que nunca creyeron en Él y se burlaron de Él hasta en su muerte. Así lo consigna Mateo 27, 41 al 43. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. En fin, por estas razones y por otras más, Jesús pudo decirles ante su incredulidad: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y dice el siguiente versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro nos está citando nuevamente el Antiguo Testamento y nos está llevando a Isaías 8:14, donde dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Estas constantes citas de Pedro al Antiguo Testamento tienen una intención. No solamente él está enseñando lo que quiere enseñarles, sino que constantemente se está haciendo referencia al Antiguo Testamento para darle validez a sus palabras, para hacerles entender que el Cristo es una revelación que venía desde tiempos antiguos, que venía a través de la ley, la Torá, a través de los profetas y a través de los escritos, es decir, de todo el Tanaj, de todo el Antiguo Testamento en el que creían los judíos. Entonces, vemos que desde tiempo antiguo, en este caso 700 años antes, a través del profeta Isaías, él habló de lo paradójico que sería
la presencia del Mesías. Habló diciendo que él, el Mesías esperado por muchos y por mucho tiempo, cuando él apareciera, le rechazarían como la piedra angular y a su vez se convertiría en una piedra de tropiezo y en una roca que los haría caer. El problema de algunos judíos fue precisamente ponerse en contra del Cristo, en lugar de entender que el paso natural de todo judío era creer en su Mesías. Este era el paso siguiente, ¿verdad? Dios no solamente le había concedido a su pueblo que a través de él vendría el Cristo, sino que también esperaba que cuando él fuera presentado ante ellos, ellos dieran el paso normal que todo judío tendría que dar, que era precisamente creer en su Mesías. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no se amoldaba a la idea equivocada que ellos tenían del Mesías. Y como les dije hace rato, ese sigue siendo el mismo problema en la actualidad de muchos judíos, que ellos quieren amoldar al Mesías a sus tradiciones y costumbres y no ver las características que el Mesías debería tener, que están dadas en la palabra de Dios, que ellos tienen, ¿verdad? Ellos creen en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento se revela perfectamente quién y cómo sería el Mesías. Bien, en una ocasión, José y María fueron al templo para cumplir el ritual de la circuncisión en Jesús, el cual se llevaba a cabo al 8º día del nacimiento del bebé. Y en ese tiempo les voy a leer lo que pasó con una persona llamada Simeón. Y leo Lucas 2, 25 y 26. En ese tiempo, en el tiempo en el que Jesús fue a ser circuncidado en el templo, ¿verdad? En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Este pasaje nos revela muchas cosas, ¿verdad? Nos revela que había personas que estaban esperando al Mesías. Y a esta persona, a este hombre justo y piadoso, se le reveló que no moriría sin antes ver al Mesías. Y en ese momento llegaba María con José y él pudo conocer al Mesías antes de morir. Entonces, sigue diciendo el texto, que Simeón tomó al niño en sus brazos y dijo lo siguiente de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. ¿Sí? O sea, para unos precioso y para otros piedra de tropiezo. Y se fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Estas palabras proféticas de Simeón precisamente resumieron las dos actitudes que el mundo tendría sobre Jesús. Para algunos él sería precioso y para otros despreciable. Para unos él sería el Mesías y para otros sería la piedra con la que tropezarían. Y así es,
Desgraciadamente, a través de la historia, Jesús ha sido una piedra de tropiezo para muchos. Sin embargo, para todos aquellos que han desechado a Jesús de sus vidas, no solo terminaron tropezándose con Él, sino que también dice la Biblia que serán aplastados por Él. El día en que la misma roca que es Cristo los juzgará justamente por su incredulidad. Dice Lucas 20, 17 y 18. Pero él, Jesús, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, a veces, no solamente para los judíos, sino para muchas personas, el hecho de creer o no creer en Jesucristo puede ser algo banal. Puede ser, bueno, mira, yo no soy religioso, yo no quiero creer en Cristo como el Salvador, como el Redentor, y creen que esto no tiene consecuencia, pero aquí Jesús mismo está diciendo algo completamente contrario. Él está diciendo que todo aquel que deseche a Cristo será aplastado por Cristo. Todo aquel que deseche la piedra será aplastado por la piedra. Así que no solamente es no creer sin consecuencia. Dice el versículo 9: mas vosotros sois de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ante la incredulidad del pueblo judío y de todos aquellos que rechazaron a Cristo, Pedro comienza a hacer un contraste a favor de aquellos que se han creído en Jesús como la roca y que le han aceptado como la piedra angular escogida y preciosa. Y entonces comienza a enumerar lo que Jesús ha hecho de estos creyentes. Así como hace rato nos acaba de decir que esta piedra desmenuza, que esta piedra aplasta y esta piedra juzga, ahora hace un contraste con aquellos que sí han aceptado a la piedra y dice de ellos: ustedes son linaje escogido. En la vida del incrédulo se resta, en la vida del creyente se suma. Por esta razón Pedro comienza diciendo: más en ustedes, ¿verdad? Las cosas son diferentes. Ustedes no son la escoria que ha de desecharse. A partir de que han creído, ustedes han venido a ser una clase nueva de personas, algo seleccionado, escogido y puesto aparte para Dios. Entonces, no solamente habla de los creyentes como un linaje escogido, sino que enseguida dice que son real sacerdocio. Dice en Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En este versículo, Dios había constituido de entre su pueblo un grupo de sacerdotes. Dentro del pueblo de Israel había escogido sacerdotes que tenían características muy especiales, lo que les permitía tener una relación directa con Dios. Esto sucedía por medio del sumo sacerdote. Sin embargo, esto también lo perdió el pueblo de Israel cuando ellos rechazaron al Mesías. Pero ahora, ¿verdad? Vuelve a ser Pedro el contraste, pero ahora Dios ha seleccionado sacerdotes dentro de su nuevo linaje de creyentes en el Mesías. Y empieza a hablar de esta forma. Dice en Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Dios desechó a unos, pero escogió a otros. Y dice más adelante también, los cuales se encargarán de ofrecer sacrificios espirituales en la actualidad y se encargarán en un futuro de servirle al Rey y gobernar con él en su reino, como dice en Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vamos sumando. En primer lugar, Dios dice que somos linaje escogido. Ahora nos dice que somos real sacerdocio. Y continúa diciendo que somos nación santa. En otrora, el pueblo de Israel fue completamente distinto a los demás. Tenían una dieta especial, hacían sacrificios especiales, eran monoteístas, tenían costumbres diferentes, etc. Pero poco a poco fueron perdiendo el sentido de estas cosas hasta reprobar la prueba de las pruebas, hasta reprobar la prueba más importante que Dios les mandó y que fue rechazar al Mesías. A partir de eso fueron desechados y Dios constituyó una nación santa. Ahora los creyentes conformamos esta nación. Y así como en la antigüedad la gente se daba cuenta que Israel era distinto, la gente debe notar que el creyente es distinto porque pertenece a un reino de gente santa. No debemos distinguirnos, ¿verdad?, por ser unos mojigatos o santurrones, sino debemos distinguirnos por nuestra buena conducta, por nuestra moralidad, porque la prioridad de nuestras vidas es Dios, porque la gente debe notar que nosotros tenemos el deseo de servirle a Él y porque reprendemos las obras de las tinieblas, como dice Pablo en Efesios 5, 8 y 11. Dice, refiriéndose a aquellos que no eran creyentes y ahora lo son, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y enseguida dice pueblo adquirido por Dios. De entre el pueblo que Dios escogió originalmente y de los demás pueblos de la tierra, ahora Dios nos habla de un nuevo pueblo, uno que fue adquirido por precio, la sangre de Cristo Jesús. Un pueblo formado de entre toda raza, tribu y nación, en donde ya no importa si eres judío, griego, mexicano o chino. Para pertenecer a este pueblo nuevo y especial, tienes que cumplir con una característica única e imprescindible: haber depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Así nos lo recuerda Pablo en Efesios 2, del 13 al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y también en 1 Corintios 12:13 dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y
Y entonces Pedro enseguida nos dice, bueno, entonces, ¿cuál es la razón de que Dios haya hecho este nuevo pueblo? ¿Cuál es su misión? Y él lo dice, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mismo hecho de ser un pregonero de esta verdad ya te hace distinto, porque anuncias con tu boca un mensaje que va en contra de la lógica, del orgullo y del esfuerzo humano. El Evangelio que anuncia precisamente la incompetencia y la insuficiencia del ser humano para acercarse a Dios y proclama la necesidad de un Salvador, el único capaz de cambiar su condición de perdición y oscuridad. Y termino leyendo el versículo 10. Dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es una verdad que no podemos olvidar y que nos obliga a permanecer siempre agradecidos. Pero para poder ser agradecidos, como decíamos en otro estudio, ¿verdad? Debemos meditar sobre las cosas que hemos recibido y entonces el agradecimiento surgirá en forma espontánea. Pedro nos dice, recuerden que en otro tiempo no pertenecían al pueblo de Dios. No olviden que vivían alejados de esta ciudadanía. No pertenecían al cielo. Estaban condenados a morir en sus delitos y pecados. Vivían en las tinieblas de la ignorancia y de la idolatría. A muchos de ellos les recordará Pedro en su segunda carta cómo vivían, siguiendo los deseos de la carne y la inmundicia, despreciando y retando a la autoridad, viviendo vidas orgullosas y arrogantes. Así dice 2 de Pedro 2, 10 y 11, y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias, desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. En pocas palabras, Pedro exhorta a todo creyente a comparar su vida de antes con su vida de ahora. A no olvidar lo que eran. En otro tiempo, ¿verdad? No pertenecían al pueblo de Dios. Pero ahora sí. En otro tiempo vivían bajo la ira de Dios. Pero a partir de haber creído, alcanzaron misericordia. Dice Efesios 2, del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Recuerdo una vieja anécdota, quizás me escapen algunos detalles, porque la oí hace muchos años, pero a grandes rasgos se trataba de un hombre que prosperó enormemente y llegó a ser muy rico. Entre las cosas que hizo con su riqueza fue comprar los terrenos de la zona donde vivió durante su pobreza y sobre ellos construyó su gran mansión. Su recámara tenía un detalle muy particular. En ella había una puerta que pocos sabían a dónde conducía. Del otro lado de esta puerta estaba la humilde casita donde vivió en su pobreza, perfectamente preservada como había sido antes. En una ocasión, la esposa de este hombre le preguntó por qué conservaba esa vieja casa. Y éste le dijo,
Mira, regularmente cuando me creo una persona grande e importante, cuando mi ego y mi soberbia quieren tomar el control de mi vida, vengo aquí para recordar de dónde me sacó Dios y para no olvidar que todo lo que tengo se lo debo a Él. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene pronto.